Es lo que la Biblia nos sigue enseñando a través de la misma palabra, cómo este hombre, siendo instrumento del enemigo, porque este hombre representa las tinieblas, pero quiero decirle, y vamos a ver el contexto bíblico de lo que leímos de la armadura de Dios, que estoy desarrollando esto para que pueda comprender, amado, cómo el enemigo utiliza instrumentos también para hacerle la guerra a los hombres de Dios. Verso 24, ¿quién me lo lee rápido? Fuerte y claro. Primera, lo que es Hechos 19, capítulo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, Hechos 19, 24, ¿verdad? Sí. Ok. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Amén. Este hombre que la Biblia registra, llamado Demetrio, iba a ser el instrumento del enemigo para hacer obstáculo en la vida del apóstol Pablo en esa ciudad. O sea, el enemigo, y vamos a verle, usted dirá, pastor, pero es que contradice, porque dice que la lucha no es contra carne ni sangre, y eso lo vamos a ver ya mismo. Pero quiero que usted vaya viendo por la Biblia cómo el enemigo utiliza todo lo que él pueda para hacer obstáculo a la obra de Dios. Y muchas veces utiliza carnes que no están en el espíritu, se dejan utilizar por enemigos y son obstáculos. Piensan que van a ser obstáculos, pero no pueden detener la obra de Dios. Vemos desde un principio que han habido personas que utilizó el enemigo específicamente para detener la obra de Dios, pero la obra de Dios continuaba avanzando. Usted puede ver cuando trataron de matar a aquellos niños, amén, y la Biblia dice que mientras más los oprimía, ¿qué pasaba? Ellos, ¿qué hacían? Crecían, se multiplicaban y crecían. O sea, el instrumento del enemigo de aquel tiempo para tratar de dañar el propósito de Dios, de que saliera Moisés, de que naciera este libertador, este cautillo, no pudo detener el propósito de Dios, porque el propósito de Dios se llevó a cabo, el niño fue preservado, fue el instrumento poderoso en las manos de Dios, y vemos que el enemigo intenta, amado, de detener a los hombres de Dios, pero los hombres de Dios que tienen la armadura, que es el propósito de esta introducción y de este desarrollo, comprender para qué es la armadura, qué eficaz la armadura en mi vida, por qué estos hombres no se detenían, por qué Pablo no se detuvo en Éfeso, por qué Pablo siguió enseñando por espacio de 3 años ante los obstáculos, amén, y ante la fiera que él mismo describe en 1 Corintios capítulo 15 específico. Él dice que luché contra fieras. ¿Por qué el hombre no dejaba de enseñar con la pasión que enseñaba? ¿Qué era lo que le daba ese fervor? ¿Qué era lo que lo ayudaba a él a poder permanecer contra los ataques del enemigo, a poder permanecer contra los demetrios que representan las tinieblas, que formaban alborotos para formar división, para formar contienda, para formar, amén, situación adversa para tratar de detener la proclamación del evangelio? ¿Qué era lo que sostenía este hombre? Lo que vamos a hablar ahora, la armadura de Dios. Él comprendía, amado, que cada creyente que no anda con esta armadura se va a detener. Creyente que no ande vestido con la armadura de Dios se va a detener por la acechanza del enemigo, porque el enemigo anda al acecho buscando a quien devorar, buscando a quien detener, buscando a quien, amén, dejar que deje de avanzar el propósito de Dios. Pero diga conmigo, yo me pongo la armadura, yo me pongo la armadura y voy a ver lo que Dios va a hacer. Pero usted está viendo, amado, que este hombre llamado Demetrio fue el que provocó una turba inmensa. Un hombre nada más, con un comentario, produjo una turba inmensa a la manera que querían matar al hombre de Dios. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Y esto lo hablaba con el hermano Alberto hace poco. Y es que alrededor de 2 horas estuvieron adorando a Dios. Estuvieron adorando a Diana, amado. Y la iglesia muchas veces pasan 5 minutos de alabanza y ya no pueden alabar a Dios. Ya no pueden decir gloria, ya no pueden decir aleluya. Pero como esta gente adorando una diosa pagana, tuvieron 12 horas, mi amado, 2 horas, corrección, 2 horas, adorando a esta diosa pagana, amado, porque había devoción en ellos, lo que tiene que haber en la iglesia.
Ellos estaban en su ignorancia, amado. Recuerde que esta gente estaban acostumbrados, enseñados que esa era la manera de adoración, que esa era la manera espiritual de servicio. Ahora llega Pablo con un evangelio que está aclarando, que está trayendo luz, que está sacando gente de las tinieblas, porque eso es lo que hace la palabra. Y está, amén, ahora la gente entendiendo para quién es la alabanza. Pero comprenda y siga conmigo aquí, que esta gente estuvieron 2 horas alabando a esta diosa con D chiquita. Y en la iglesia, cuando estamos por lo menos ya 20 minutos, 15. Dios bendiga a Giancarlo de manera especial. Dios bendiga a ese guerrero de manera especial, amado, porque está comprendiendo el mensaje. ¿Cómo estuvieron 2 horas alabando a Dios, alabando a Diana? Y cómo hay gente que no pueden alabar ni 10 minutos en la iglesia. Esto es enseñar la palabra, amado. Entiéndase, porque la adoración es poderosa. La adoración, amado, cuando vamos a la Biblia, vemos el poder de la alabanza, que aún la adoración es un arma contra el enemigo, amado, porque el enemigo se turba. Usted sabe que Luzbel, Satanás, estaba encargado, amén, de lo que era adoración en el cielo. Él sabe lo que es la alabanza, amado. Por eso cuando usted alaba a Dios, usted le está recordando al enemigo para qué fue creado y cómo lo despreció. Me acuerdo en una ocasión, estábamos en una iglesia, amado, y estábamos alabando a Dios. Y había una mujer endemoniada, bancos al lado de nosotros. Y la mujer decía que mientras nos escuchaba gritar, porque siempre hemos sido de la manera que somos, yo no soy de los que se queda callado, yo grito en la banca, grito aquí al frente, grito afuera, grito en el trabajo, grito donde quiera que esté, usted me va a ver. Gloria a Dios, alabado sea Dios, porque es el poder que hay en la alabanza, mi amado. La alabanza es poderosa y por eso continuamos viviendo bajo esa enseñanza y viendo la manifestación, mi amado. Y me acuerdo que cuando estaban alabando a Dios de esa manera, esa mujer se manifiesta el demonio y de momento siento que está pegado casi a mí y me decía: cállate, que cada vez que tú alabas siento que fuego me quema. Usted ve lo que hace la adoración, amado. Pero la mujer fue libre por el poder de Dios, porque Dios nos dio potestad, autoridad, mi amado, para echar fuera a los demonios. Aquí no se puede intimidar. Toca el que está a tu lado, no te intimides. Tienes la armadura de Dios, úsala. Eso no es para modelarlo. Dígale, eso no es para modelarlo. Eso es para manifestarlo. Que la gente lo va a ver a usted pelear contra fieras. Lo va a ver pelear contra adversidad. Y se va a maravillar y glorificará a Dios, porque dirá: ¿por qué esa mujer no se detiene? ¿Por qué ese hombre no se para? ¿Por qué sigue así? ¿Por qué lo veo enfermo predicando? ¿Por qué la veo con dolores por todo su cuerpo cantando y alabando a Dios? Dígale, es porque tiene la armadura. Y el que tiene la armadura, mi amado, no se detiene. Por eso este hombre llamado Demetrio no pudo detener el avance de la iglesia en aquel lugar. Vamos rápido a Éfesos capítulo 6 para ir glosando los versículos. Tenía que darle toda esta introducción, amado, para que usted comprendiera por qué el apóstol Pablo le enseña a esta iglesia y le está diciendo: de la manera que ustedes vencerán el enemigo es con la armadura. Si no tiene la armadura, amado, fracasa. Si no tiene la armadura, va a haber ambivalencia. Si no tiene la armadura, usted va a ver que va a haber dejadez. Pero todo aquel que entiende la guerra que hay, se viste con la armadura de Dios. Y le dice a las tinieblas: no, yo voy para adelante en el nombre de Jesús. ¿Dónde están los que van para adelante en esta hora? Mire cómo comienza este versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de vuestro adversario. Mire esto, amado. Yo estaba escudriñando esta palabra, lo que era acechanza. Hablamos el domingo que eran altimañas, pero no le dije lo que era cuando dice 1 Corintios capítulo 2, verso 11, que alguien me lo lea rápido, por favor, que habla ahí de maquinaciones, pero quiero que usted lo compruebe por la Biblia. Amén, lo que son las maquinaciones, amén, del enemigo. Usted me ayude por ahí, el que lo tenga levanta la mano para que el nene le dé el micrófono y me lee esa parte que se laza con este verso: acechanza y maquinaciones, los planes ocultos que planea el enemigo para intentar pararnos,
para intentar detenernos, y nosotros no vamos a permitir que esos planes se aventajen sobre nosotros, sino que nosotros con la armadura de Dios vamos a estar firmes contra esos planes, vamos a estar firmes creyéndole al Todopoderoso para ver su gloria manifestada. ¿Quién lo tiene, por favor? Que me lo lea rápido, que voy a luego a dar las características de las maquinaciones para aprender. 2 de Corintios 2:11. Gloria a Dios. Ahí vamos a ver las maquinaciones, tiene que ver con lo mismo, con acechanza. Estas palabras se relacionan cada una de ellas, altimañas, maquinaciones y acechanza, son palabras que se relacionan entre ellas. La hermana, por favor, léame ese verso. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, ¿qué es una maquinación? Son planes ocultos y estrategias, no actos aleatorios. O sea que el enemigo sabe de qué manera nos va a atacar. El enemigo no está jugando, amado. La Biblia nos enseña que nos zarandea. Él sabe la debilidad, él sabe el lugar donde él entra por la grieta, la puerta, la ventana. Él sabe esa área específica. Y ya la Biblia nos está diciendo con anterioridad, para nosotros estar aventajados ante él. Dios nos está revelando la manera que nosotros podemos contrarrestar eso, es estando vestidos de la armadura de Dios. Si no estamos vestidos de la armadura de Dios, el enemigo se aventajará sobre nuestra vida. Pero cuando estamos vestidos de la armadura de Dios, estos son resultados que vamos a ver, amado. Luego vamos a explicar qué armadura es. Pero estos son resultados que vamos a ver de estar vestidos de la armadura de Dios. Número uno, vamos a tener ventaja del enemigo. O sea que cuando estamos vestidos, Dios nos va a revelar la maquinación. Ese plan oculto que están haciendo, eso que están diciendo o que están hablando. Amado, Dios lo revela. Yo no serví el sábado los que estaban. Ese pastor nada más lo llamé para invitarlo más nada. Él no sabe nada de mi vida. Sin embargo, el Espíritu de Dios revela y habla. Está grabado en Facebook ahí, amado. Cómo lo usa el Espíritu de Dios para una palabra. Y no solo a nosotros, sino al pastor que estaba atrás. Y a las personas que fueron ministradas a través del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios revela, amado. Él habla claro. Mira aquella mujer cuando entró fingiéndose ser otra. ¿Qué le dijo el profeta? Además que estaba ciego, que no veía, amado. La mujer como quiera se disfrazó. Pero el profeta estaba en el espíritu y le dijo: entra, mujer de Jeroboam, que con revelación dura vengo de parte de Jehová. Aunque te disfraces, aunque finjas ser otra, Dios revela, amado. Y le dijo: vengo con una revelación dura de parte de Dios. Porque estaba vestido el hombre. Y cuando uno está vestido, porque esta palabra acechanza, vamos a ver en las características, también habla de engaños, habla de mentiras. O sea, cuando esta mujer viene fingiendo, es una manera de ver mentira y engaño. Venía fingiendo ser algo, pero el profeta a través del Espíritu, porque él estaba ciego, amado, él no podía ver, sino que a través del Espíritu pudo discernir y ser revelado que la mujer que venía, quién era realmente, y poder darle la palabra de parte del Señor. Planificación sutil, son planes ocultos, estratégicos, no actos aleatorios. Objetivo es el fin, es alejar a las personas de Dios, causar daño o impedir el crecimiento espiritual. Eso es lo que hace el enemigo, amado. Causa daño e impide el crecimiento espiritual. ¿Cómo él impide el crecimiento espiritual? Porque esta palabra acechanza, también cuando uno la busca en griego, estaba buscando la definición en griego, también habla de métodos. O sea, el enemigo usa métodos. Por eso cuando dice ahí, vestidos con toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra los métodos. La Biblia dice acechanza, pero usted la busca en griego. Habla con un hermano sobre esto, y las palabras en español, lo que es griega, cuando en el idioma de nosotros tiene múltiples palabras, porque el idioma de nosotros abarca muchos idiomas, entre ellos el 70% es italiano, también está griego. En nuestro idioma español, usted hablando, usted a veces puede hablar hasta griego y no lo sabe, porque nuestro idioma tiene un 20% también de ese idioma y de otros idiomas. O sea, cuando el intérprete va a interpretar la palabra griega en español, amén, se enfrenta a un gran número de definición. Tiene que estar conectado al Espíritu para que el Espíritu le dé la definición correcta que va ahí.
Y cuando usted va escudriñando una palabra, acechanza, usted dirá, pastor, ¿qué es eso, verdad? Como que se queda, ¿qué es esa palabra? Ahora si le digo método, usted lo entiende mejor. Métodos, ¿quién lo entiende mejor? Métodos, ¿ve? Porque es una palabra comúnmente que utilizamos nosotros o lo utilizan en otros lugares. Métodos. Acechanza a lo mejor no lo comprende con más claridad, pero cuando le digo métodos, que también el griego significa eso, métodos que utiliza el enemigo. Cuando vamos a esos métodos, incluye el uso de la tentación. Uno de los métodos que usa es la tentación. Él te tienta, mi amado. Y con el propósito de tentarnos, es para que nosotros le fallemos a Dios. Recuerde que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Verbo hecho carne, no estuvo extenso a la tentación. O sea, el mismo método que utilizó el enemigo contra Jesús, lo sigue utilizando contra cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos vencer? Por la armadura de Dios. Si no estamos vestidos, que es lo que estamos aprendiendo hoy, de esta armadura, vamos a caer ante los métodos del enemigo. Buscaba y escudriñar la palabra acechanza, también lo describe, o la definición más sencilla, habla y dice de un cazador cuando está al acecho de una presa. Usted sabe que ese cazador le pone trampa, tiene que ver con lo mismo, le pone trampa para poder atrapar a su presa. Es la manera que el enemigo anda, mi amado, con ese acecho para poner estas trampas. Pone tentaciones, pone el engaño, pone la manipulación de la escritura. Manipula la escritura, hablábamos el domingo de eso. ¿Para qué manipula la escritura? Para que nosotros veamos que el así dice Dios torcido y nos haga incurrir en una falsa enseñanza y caigamos de nuestra firmeza. Por eso le hablamos el domingo de lo que fue la mujer en el huerto y vimos que la mujer cayó de su firmeza. ¿Por qué? Porque escuchó a quién, a la serpiente. Y esa serpiente fue el método que utilizó Satanás, o el instrumento que utilizó Satanás para llegar a la mujer. ¿Por qué? Porque la serpiente en ese tiempo no era como hoy la vemos, que la mujer la ve y brinca para arriba. ¿Cuántas mujeres le pasa eso? Mira, amado, en una ocasión, para que usted vea el engaño, gracias, Señor, estaba yo corriendo con mi hijo, yo corro con mi hijo. Y entiéndase algo para explicar esta parte de la manipulación de la escritura. Estaba yo... Antes de eso, escuchando, a mí me gusta hacer senderismo con la familia, me gusta mucho ir a los bosques, subir montañas, me gusta eso, es bien lindo, bien edificante, una conexión bien linda. Y empecé a escudriñar de la serpiente. Eso no es malo, amado, uno puede escudriñar. Estaba escudriñando de la serpiente cascabel, que aquí la hay, y estaba viendo la manera como se para, como cuando ella va a atacar, la realidad de cómo es la serpiente. ¿Qué viene pasando? Que ya yo tengo un conocimiento que yo no poseía. Eso yo no lo sabía. Ahora yo sé cómo la serpiente se para cuando va a atacar, ve como el ruido que hace, cosa que yo desconocía. Por medio del estudio de lo que era esa serpiente específica, empecé a conocer cómo era. Como me paso en esos montes, tengo que cuidar a mi familia. Tengo un conocimiento, amado, y voy con mi hijo corriendo. Escuche esto. Voy corriendo con él y de momento yo me salgo del camino y me voy por un lado y me resbalé. Una cosa tremenda. Y el nene yo lo vi que siguió corriendo normal. Y yo le dije, Giancarlo, cuidado, hay una cascabel ahí. Y usted sabe lo que era, mi amor, no era ninguna cascabel. Usted sabe lo que era un palo. Pero un palo en posición como se posiciona la cascabel. Porque yo había estudiado de eso. Usted ve cómo una enseñanza puede ser de bendición y de utilidad, como puede incurrir aunque tú puedas tener miedo. Es la manera sutil que el enemigo introduce falsas enseñanzas para que usted, su fe en el Señor sea menguada. Su fe en el Señor, amén, no está al nivel que Dios quiere. ¿Y por qué sucede eso cuando le damos oído a otras enseñanzas raras? ¿Por qué los discípulos en aquel momento dijeron un fantasma? Porque en aquel tiempo se había metido una enseñanza mitológica de los griegos, se había introducido en Israel, y ellos habían oído de ese Dios que decían que se llamaba Poseidón, y habían hablado de él, el conocimiento había llegado al oído de ellos, y ellos dijeron, un fantasma. Jesús le dijo, yo soy. ¿Sabe? Yo no soy ningún fantasma, este soy yo. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas.
Pedro quería confirmar que era el Señor de verdad. Y si era el Señor de verdad, él sabía que tenía poder para que Pedro caminara sobre las aguas. Usted ve, mi amado, cómo por medio de un conocimiento uno puede crecer espiritualmente en la fe, como también puede introducirse un temor o un miedo hacia hacer algo que Dios nos manda hacer. Por eso dice que uno de los métodos es el engaño, que podemos introducirlo en esto también, y la manipulación de la escritura, y ahí es donde viene el miedo y todas estas cosas que suceden. Dice que ellos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo ellos? Porque no podían ver con sus ojos con claridad que era Jesús. Vieron a alguien caminar, y como en ese entonces había regado esa mitología por allá, usted sabe que Alejandro Magno dominó el mundo y la enseñanza griega vino a ser influente en aquel entonces, por eso el idioma griego dominaba por ese hombre llamado Alejandro. Ahora la mitología griega también estaba siendo enseñada y llegó a Jerusalén, y habían oído de eso. Y ahora cuando ven eso que está sucediendo allí, dijeron un fantasma, pero cuando pudieron discernir y ver que era Jesús, cambió la cosa. Fue lo que me pasó a mí. Yo pensé que era una serpiente, amado, pero no era una serpiente, era un palo. Y a Carlos fue y le dijo, pa, esto es un palo. Y yo, no, eso es precaución. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. En ese momento era precaución, porque una mordida de esa víbora, amado, de lo que es la cascabel, si uno no va rápido a que le inyecten el antídoto, la persona puede fallecer. Y cuando uno conoce todo lo que puede hacer para que usted vea, yo veo ese palo que parecía una serpiente exacta, ¿verdad, Giancarlo? ¿Te acuerdas? Y yo le dije, no, y después le enseñé a Giancarlo en la foto, mira, yo vi esto. Esto fue lo que yo estaba leyendo, y por eso tuve que cuando yo la vi, me puse en actitud de cuidado. Y él siguió corriendo por ahí como si nada, porque él no sabía nada. A veces mejor no saber, amado, y estar conociendo la escritura, porque si a lo mejor yo no hubiera sabido, yo le daba una pata corriendo. Alaba la gloria del Señor. Usted ve, mi amado, que él es sutil. Aquí dice el método también incluye, ya lo tocamos, la tentación. Vemos unos ejemplos claros en lo que es desafiar la palabra. Génesis capítulo 3. Cómo el enemigo introduce el engaño, y esta mujer desafía la palabra de Dios. O sea, el temor que ella tenía hacia la palabra ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque el método que utilizó el enemigo, el engaño, produjo en ella que ahora desafiara la palabra de Dios. Ahora ya, amado, no la respetaba. Antes de eso ella pasaba y tenía un respeto, creo que ni miraba para allá del respeto que tenía. Pero como la serpiente se introdujo utilizando a esta mujer llamada Eva, amén, a lo que es, sí, a Eva, la estaba utilizando, y en ese momento usted vio que lo que era antes prohibido, ahora era codiciable. Dice que lo deseó grandemente. También vemos, lo tocamos el domingo pasado, Lucas capítulo 4, verso 1 al 3, torcer la escritura para intentar tentar a otros. O sea, la Biblia dice algo, pero le quito el sentido a lo que dice la Biblia, mi amado. Yo quiero explicarle esto rápido. Usted sabe que el apóstol Pablo, él dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Verdad que sí? Pablo, si se está dando el ejemplo de Jesús, nunca, si Pablo estuviera viviendo una vida en pecado, se atreviera a decir, imítenme a mí como yo a Cristo. Sino que el mismo Pablo dijo, yo golpeo este cuerpo. Por eso es que estamos viendo el método de enseñanza de Pablo, era su ejemplo. Pablo sabía que andaba en una carne y que la carne uno no le puede dar lugar. ¿Qué él hacía para andar en el espíritu y ser un ejemplo a otro? Golpearla a través del ayuno, a través de la oración, a través del sometimiento a Dios. Por eso a mí me gusta mucho la vida de Pablo, que Pablo, desde el capítulo 9, amado, hasta su final, usted ve un hombre que caminó recto delante de Dios, porque fue transformado por el poder de Dios. O sea, cuando Pablo se atreve, el Espíritu de Dios, a usarlo como ejemplo, es que Pablo vivía una vida irreprensible delante del Señor. La Biblia habla de la gente irreprensible. Los habla claro, hermano Samuel el martes pasado hablaba, amén, de Elizabeth, amén, y Zacarías. La Biblia describe, inspirado el Espíritu, a Lucas, y dice que eran irreprensibles. O sea, nadie podía decir nada de este matrimonio. Y estas son la gente, amado, que nosotros tenemos que buscar ejemplo. Porque si buscamos ejemplo en fulanito que hace esto, no voy a crecer.
Voy a cojear igual que fulanito. Pero cuando yo busco ejemplo en la Biblia, en la gente que se atrevió a vivir para Dios, de que se puede vivir para Dios, amado, por medio de la armadura, usted va a ver cómo su vida va a ser diferente. Pero si miro a fulanita, mira que fulanita es, no crezco. Me detengo, no avanzo. Y estos métodos, aunque usted no lo vea de la misma manera, son los que usa el enemigo. Usa estos métodos. Ay, mira, fulana no vino hoy a la iglesia. Y a lo mejor lleva más tiempo que yo. Y viene el enemigo, utiliza el método aquí, sutil. Ay, tú no llevas menos que ella, quédate hoy. Te duele el pie, te duele la cabeza, te duele aquí, te duele allá. Entonces viene el enemigo sutilmente y ganó ventaja por no tener la armadura. Porque si yo tengo la armadura, digo, fulana no vino, está bien, yo voy a orar por ella, pero yo voy al culto hoy. ¿Cuánto puede darle gloria a Dios? Fulano no vino, yo también voy al culto hoy, aunque fulano no vino, voy a orar por él. Y usted está ahí creciendo en el Señor, amado. Y la altimaña del enemigo ha sido destruida, o la acechanza del enemigo ha sido derribada, porque usted va a dar un testimonio de firmeza, de que se puede servir a Dios, de que se puede agradar a Dios, de que se puede vivir para Dios, amado. Por eso dice que una de las cosas que ofrece es la alternativa tentadora, ofrece una alternativa tentadora a la obediencia. O sea, que Él te va a presentar algo que parece ser que es obediente delante de Dios, porque es sutil. Es fácil cuando uno lo ve en una manera que uno ve en una sombra, ve un demonio, Señor lo reprenda, ve algo palpable que usted rápido discierne, esto es del enemigo. Pero cuando viene disfrazado de ángel de luz, cuando viene disfrazado de una verso torcido, que la enseñanza que está trayendo es errónea y fuera del contexto espiritual o de la enseñanza que Dios quiere traer. La Biblia habla de eso, los que tuercen la palabra con el propósito de torcerla para que incurramos en desobediencia. Parece obediencia, pero cuando usted lo escudriña, amado, se da de cuenta que no es obediencia. Dice la armadura de Dios, la Biblia llama a los creyentes a vestirse con toda la armadura de Dios para resistir las maquinaciones de Satanás. Sumisión a la palabra, o sea, mantenernos firmes en la fe y en el conocimiento de la Escritura, es crucial para reconocer el engaño. ¿Cómo yo puedo reconocer el engaño? Por medio del conocimiento de la Escritura. Es algo crucial para yo conocer el engaño. ¿Se recuerdan aquel momento cuando le trajeron a aquellas dos mujeres, las dos llorando? Una decía que era la madre, la otra también decía que era la madre. Había una que estaba mintiendo, había una que estaba engañando al rey. El rey tenía un juicio difícil que llevar a cabo. ¿Qué fue lo que él dijo? Tráigame una espada. ¿Qué la espada representa? La palabra de Dios. Él estaba diciendo, de la manera que yo puedo saber quién es la verdadera madre, es por medio de la verdad absoluta de Dios. Y trajo la espada. Y cuando le dice al soldado, píquenlo entre dos, porque ¿qué hace la verdad? Separa lo verdadero de lo engañoso o de lo mentiroso. Eso es lo que hace la verdad de Dios, mi amado. Por eso cuando él puede descubrir quién es la verdadera madre, por medio de la espada que representa, amén, la palabra de Dios, dice, déle en el niño a la madre, y la engañadora se fue sin nada. Usted ve, mi amado, ¿cómo puedo librarme del engaño? Por medio de la sumisión a la palabra de Dios. Es crucial para reconocer el engaño. Vigilancia y discernimiento es estar en guardia y tener la capacidad de discernir las tentaciones detrás de las circunstancias, especialmente en tiempos de prueba. Voy a vivir tiempos de prueba. Aquí lo vamos a ver, amén, en lo que es el verso 13. Ahí lo dice claramente, el día malo va a venir a cada uno de nosotros. El que le diga que no le miente. Pablo dice ahí claramente que de la manera que vamos a poder resistir en ese día malo es por medio de tomar toda la armadura de Dios. No es que hoy me pongo el casco y ya, no. Es toda, él dijo toda, casco, coraza, cinturón, amén, sandalias, amén, espada, escudo, es toda la armadura de Dios. Toca el que está de él, es toda la armadura de Dios. Ahora bien, ¿qué es la armadura de Dios, pastor? Si el tiempo nos da para poder desarrollar, ¿qué es la armadura de Dios? Que alguien me lea lo que es el capítulo, empezamos con el capítulo 14, verso 14, capítulo 6.
Que alguien me lo lea rápido, mientras yo leo estos versículos, que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vuelve y recuerda el mismo consejo, pero ahora abarca algo que en el otro no abarcó o enseñó. Dice, el día malo, resistir. Tomen toda la armadura para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme, amado. En el día malo podemos estar firmes. Dile que está tú, el día malo va a venir. Pero Dios te promete que vas a estar firme. Pero ¿cómo lo puedo hacer, pastor? Tomando toda la armadura de Dios. Si no tomo la armadura de Dios, voy a andar derrotado. En lucha, es fuerte la prueba, no puedo. Pero cuando tengo la armadura, digo, Dios, tú lo vas a hacer. Tú no eres hombre para que mientas. Yo te creo a ti, Jehová. Lo que tú hablaste, tú lo vas a hacer. A algunas personas que no andan en el Espíritu te verán arrogante. Pero tú le vas a decir, no es arrogancia ni altivez, fe en Jesucristo. Es fe en el Dios que me llamó. En fe el que me tomó, el que me libertó, el que me levantó, el que me da la fuerza, el que me da el poder. Es fe en Dios lo que me da la victoria, amado. Es eso lo que uno tiene que tener. Fe en el Señor. ¿Cuál es el primer valiente que me lee? La primera parte de la primera prenda de la armadura. Ayúdala por ahí, Jan. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mientras Pablo mira, amado, el soldado recibe la revelación. Ve un soldado equipado. Usted sabe cuando un soldado iba a la guerra tenía que ponerse una armadura. Y cuando iba, no iba solamente para lucirla, sino era que esa armadura lo iba a prevenir de ser herido mortalmente en la guerra. Mira lo que le dice. Antes de un soldado romano fuera a la batalla, intencionalmente se ponía una coraza de metal para proteger su pecho y su espalda. O sea, esa parte que habló nuestra hermana que leyó en ese capítulo, era algo que protegía al soldado en esta área de su cuerpo. Hubiera traído una foto para ponérsela para que usted viera visualmente cómo era. Pero te cuidaba esta parte de tu cuerpo y te cuidaba la espalda también. O sea, cuando venían a atacarlo con una espada, esa parte de esa protección evitaba de que pudiera penetrar una flecha o pudiera penetrar una espada, porque estaba protegido, amén, de cualquier ataque en esa área que pudiera venir por medio de esta coraza. Esa coraza dice que era un golpe estratégico del enemigo para matar si no tenía protección en su corazón. Si no estaba vestida el soldado con esa prenda, venía un otro soldado y podía matarlo con más facilidad. Por eso, cuando Pablo mira al soldado, se da de cuenta su vestimenta, el Espíritu le empieza a revelar y le empieza a decir, vístasen ahora. Y la primera prenda que dice la coraza de la justicia. Póngase en esa coraza, porque por medio de esa coraza de justicia, ustedes van a ser librados de esos ataques que pueden venir tanto de frente como de espalda. Porque el enemigo anda al acecho, amado, y puede atacarte de espalda como puede atacarte de frente. Pero con esa prenda, esa parte de la armadura, amado, evito yo, porque cuido mi corazón, cuido los órganos, cuido la parte de mi cuerpo. Y cuando el enemigo trate de atacarme, no va a poder. Necesitamos ponernos una coraza de justicia diariamente al enfrentar nuestras batallas también, amado. Ahora quiero que me lea el siguiente versículo, el calzado del Evangelio. ¿Quién lo tiene? Que me lo lea. Lo estoy dando así para que compartan los hermanos y ahí puedan leer y compartir en lo que es la clase también. Otro hermano que me lea, por favor, ese versículo. Estamos en el capítulo 6. Desglosando cada uno de esos versículos de la armadura de Dios. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, cuando el soldado romano también sabía la importancia de usar el calzado adecuado para la batalla, llevaban sandalias. Y estas sandalias, ¿sabe lo que me impresiona, amado? Que tenían unos clavos introducidos. O sea, estos clavos le ayudaban porque el terreno donde ellos peleaban mayormente eran terrenos fangosos, resbalaban, se podían caer. Si ellos no llevaban
una sandalia adecuada para lo que era la batalla que enfrentarían cuando estuvieran haciendo fuerza. Ven acá, Giancarlo, un momento. Ponle que ellos, la mayoría de lo que hacían era, mi amado, que ellos hacían fuerza contra otros soldados. Párate ahí y hazme fuerza conmigo. Trata de hacer fuerza. El soldado hacía fuerza con el otro soldado. Y si mis zapatos no eran los adecuados, cuando me empujara el otro soldado escudo con escudo, ¿qué me iba a pasar? A mí me resbalaría y ¿qué me pasaría? Me caería. O sea, si yo no me pongo la sandalia que Dios me está enseñando cuando el enemigo venga en mi contra y me empújame, me va a pasar a mí que me voy a resbalar y me voy a caer. Hay gente que muchas veces cae porque no se pone la sandalia adecuada para la guerra. Y esta sandalia está ahí con el propósito de enseñarnos, amado, que es lo que es el calzado adecuado para yo poder pelear en el terreno adecuado. Yo no puedo pelear con cualquier calzado, amado. Es con el calzado que Dios me está dando. Este calzado me va a dar firmeza. Este calzado me va a dar resistencia. El enemigo me empujará, como dijo el salmista, me empujaste con violencia para que cayese. Pero el calzado que Dios me ha dado, amén, he evitado y es el instrumento que Dios ha utilizado para ayudarme a no caer. Usted ve, amado, la importancia del calzado. Era importante la sandalia tachonadas, dice aquí, con clavos en la suela. Esto les ayudaba a mantenerse firmes en sus batallas. Cuando elegimos ponernos en los zapatos que Dios nos ha preparado con amor, podemos tener la confianza de que Él está con nosotros sin importar lo que se presente en nuestro camino. Esta paz nos da la fuerza para mantenernos firmes frente a la oposición. Son las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo que traen paz a nuestro corazón y mente, incluso en medio de la confusión y de la incertidumbre. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Amado, cuando nosotros atesoramos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, la gente no la puede entender muchas veces. Muchas veces te catalogan o te etiquetan. Es que es muy soberbia, es muy soberbio. No, mi amado, es un encuentro con el eterno Dios Todopoderoso que te ha dado una armadura, no para que la dejes en el closet, no para que la dejes allí cogiendo polvo, no. Es para que te la pongas. Y cuando tú te la pones, Dios te va a dar firmeza, amado. Y en medio de las diversas noticias adversas que van a venir, amado, el que le diga algo contrario miente. En el Evangelio, Pablo en Éfeso luchó con fieras. 3 años estuvo ahí peleando contra adversidad, pero estaba con la armadura de Dios y dejó una iglesia establecida en aquel lugar. Y luego puso un joven pastor llamado Timoteo que le dio continuidad a la visión, amado. O sea, lo que Dios establece permanece cuando el que está ejerciendo está vestido de la armadura de Dios. Si no está vestido, amado, la prueba suelta lo que Dios le da. Hay que estar vestido. Dile que está a tu lado, tiene que vestirte. Si tú te vistes, vas a ver lo que Dios va a hacer. Porque esa paz que Dios promete, amado, que sobrepasa todo entendimiento, lleva a la persona a alabar a Dios en medio de la situación adversa. Lleva a la persona a darle gloria a Dios por más fuerte que sea lo que esté pasando. Amén. Abraham, dice la Biblia, que se fortalecía dando gloria a Dios, sabiendo él que Dios era poderoso para hacer lo que le había dicho. Mire lo que le daba a Abraham: paz, y producía alabanza en la vida de él. Tenía un conocimiento de Dios. Y ese conocimiento no simplemente lo tenía para impresionar a otro. El conocimiento lo llevaba a una práctica. O sea, cuando él practica el conocimiento, es que en medio del padecimiento, de la persecución o del momento difícil, empezó a alabar a Dios. Alababa a Dios porque sabía él que Dios era poderoso para hacer lo que dijo que haría. Ese conocimiento le brindaba la paz a Abraham para poder alabar a Dios. ¿Cuál era, pastor? De saber que Dios iba a hacer lo que dijo que haría. Mire qué simple ese conocimiento. Sabía él que Dios era poderoso para hacer lo que dijo que haría. Eso me da a mí paz. Sé que Dios lo va a hacer. El resultado que posiblemente dijo el médico,
tengo paz en el Señor porque sé que será como Dios ha dicho. Posiblemente las diversas pruebas que esté viviendo, situaciones adversas, amén, luchas fuertes, tengo convicción en que será como Dios ha dicho y puedo venir y alabar a Dios. Y eso me da paz y eso produce fuerza en mi vida, que por más que el enemigo trate de que yo suelte lo que Dios me dio, yo no soy de los que retroceden para perdición. Yo soy de los que tienen fe. ¿Dónde está la iglesia que tiene fe? Fe para preservación del alma, fe, creer que estoy en medio de la guerra, estoy en medio de la lucha, pero no voy a soltar lo que Dios me dio. ¿Dónde está la iglesia que no lo va a soltar? Dice, pastor, yo me pongo la armadura hoy, yo no voy a escuchar los comentarios del enemigo, yo no voy a escuchar la burla del enemigo, yo no voy a escuchar lo que el adversario está haciendo en mi contra, no, yo voy a pararme firme con esta sandalia, con este calzado, y por más fuerza que haga el enemigo, yo voy a estar firme creyéndole a Dios. ¿Dónde están los que van a estar firmes creyéndole a Dios? Ahora bien, también habla de lo que es el siguiente. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo, amado, era algo importante en la vida del soldado, porque era la manera que ellos se protegían de la flecha. Y también cuando le lanzaban espadazos, ellos ponían el escudo. Pero me llama la atención que el apóstol le dice, toma el escudo de la fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír palabra de Dios. O sea, en el conflicto que yo vivo, amado. Y quiero hacer un paréntesis aquí para que usted vea, porque si yo no estoy escuchando la palabra, si yo no estoy escudriñando la palabra, todo lo que yo vea en las redes, amado, uso las redes porque eso es lo que se está usando ahora. Las redes sociales, cuando hablo de redes sociales, abarca todas las diferentes plataformas, para no ser específico con las plataformas. Todas las plataformas que hay en las redes sociales, cuando yo dejo de escudriñar la palabra, escucho cualquier cosa que diga cualquier persona, y ese viento de doctrina, como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. O sea, por medio de eso, amado, de ese mismo engaño que él sigue empleándolo de la misma manera, ahora utiliza la tecnología, amado, está siendo utilizada para traer confusión, para traer engaño, para traer desespero, que hay gente que ni puede dormir por lo que está viendo. ¿Por qué no pueden tener la paz que el salmista dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque están pensando en lo que oyeron en las redes. Y lo que oyeron en las redes. Y no solo eso, amado. Utilizo eso porque es uno de los medios más fuertes que está usando el enemigo. Pero también los diversos conflictos que puedan haber, tanto en el hogar como en el trabajo, en la escuela, en diferentes lugares. Todas estas cosas las usa el enemigo para turbarlo, para robar la paz. Porque ahí es cuando la persona empieza a preocuparse. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Y la palabra afán o afanoso tiene que ver con preocupaciones. Por nada estén preocupados, si no sean conocidas delante de Dios. ¿Qué? ¿Qué sea conocida delante de Dios? No me deje solo, iglesia, que estoy haciéndolo para que usted también se conecte conmigo aquí. ¿Qué dice? La oración que hace, amado. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Cómo yo echo mi ansiedad, mi preocupación sobre él? Orando. Si yo no oro, dejo que la preocupación o lo que oí me desespere. Pero cuando yo voy al cuarto de guerra y empiezo, Señor, aquí está esto que me está turbando, esto que me está preocupando, y se lo menciona específico, lo que sea. Señor, esto, ahí le habla claro. Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me hace comprender sabiduría. O sea, en esa experiencia o en ese periodo usted no va a salir igual de la oración. Porque va a dejar su carga sobre de él, la va a echar. Dios le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en medio de esa lucha, de esa guerra, de ese método que está usando el enemigo para robar la paz, de ese método que está usando el enemigo para que no vayas a la iglesia más nada, te dice, tú vas a ir a la iglesia de nuevo. ¿Para qué? Tú no te cansas, tú no ves que las cosas no cambian, tú no ves que todo está empeorando. Y es un método de engaño que está utilizando el enemigo para extraviar la persona. Por eso cuando hablamos de acechanza, amado, hablamos de engaños.
hablamos altimañas, hablamos, amado, de mentiras. ¿Quién las utiliza? El enemigo, para que caigamos de nuestra firmeza. Pero cuando tenemos todas estas partes, estas prendas de lo que es la armadura, mi amado, lo que es la fe, con esa fe yo apago los dardos. ¿Qué dardos, pastor? Los que lanza el enemigo. Como dice lo siguiente, dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Segunda de Corintios, que alguien me busque, capítulo 10, del 1 al 4, me lo lea, por favor. Mire cómo el enemigo lanza un dardo. Ese pensamiento, si uno no lo lleva cautivo a la obediencia a Dios, te roba la paz. Léamelo, por favor. Segunda 10, del 1 al 4. Sí. Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armaduras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Amén. Mire cómo él dice, porque la armadura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, de la manera carnal yo no venzo. Por eso él dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? Siguiente verso empieza a explicar qué fortaleza utiliza el enemigo. Porque las armas de esta misión son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Verso 5, derribando argumentos. Mira una de las cosas que usa, argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios, amado? Que alguien me diga, un valiente, ¿qué es el conocimiento de Dios para usted? Estamos aquí para aprender. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Eso es, contra el conocimiento de Dios, sea contra la palabra. El conocimiento de Dios viene, amado, por medio de la palabra misma del Señor. O sea, se levanta contra ¿qué? Contra la palabra, el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo yo puedo saber lo que es la obediencia a Cristo? Ya el hermano lo dijo. ¿Cómo yo puedo saber que algo lleva a la obediencia a Cristo? ¿Por medio de qué? De la palabra. La palabra me dice lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. O sea, de la manera que yo venzo estos argumentos y estas altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, sea la palabra, y yo lo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a la misma palabra, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ese pensamiento lo lanza el enemigo. Tú no vas a poder. Ese pensamiento sencillo, tú no tienes la capacidad. Tú no tienes el estudio. Tú no ves que está más preparado. Yo le conté una experiencia a alguien. Yo estaba recién convertido. Y me acuerdo yo que escuché una persona que amamos, mi amigo, de manera especial. Y esta persona dijo algo. Dijo, si voy al médico, Dios, no te doy la gloria. Y yo escuché eso y el Espíritu de Dios me dijo, mía es la gloria siempre. Si no me sana Dios, no te doy la gloria. Un hermano que amamos, conocimiento tremendo de la palabra. Sin embargo, lo que estaba expresando no era correcto. Y yo estoy en casa orando y el Espíritu de Dios me dice, yo tenía algunos meses de convertido, yo no llevaba casi nada convertido. Y ya el Espíritu de Dios me está abusando de esa manera. Y el Espíritu de Dios me dice, dile que la gloria mía siempre. Y yo tenía miedo. Yo decía, ese hermano sabe más que yo. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y me acuerdo un culto de oración, estábamos orando.
Después que terminamos de orar, se hacía un compartir, se bebía café, chocolate y se comía un sándwich. Y el hermano y yo siempre estábamos juntos. Y estamos sentados juntos hablando. Y me acuerdo que mientras estaba hablando me tomó Dios. Porque es que el Espíritu de Dios es el que te da el denuedo, amado. Que el denuedo es algo que usted no lo aprende en Harvard, ni usted lo aprende en ninguna universidad. El denuedo viene por medio de estar lleno del Espíritu Santo. La persona puede hablar con valentía, sin miedo, sin titubeo, una palabra clara de parte de Dios. Entiéndase, amado, que Dios coge una persona iletrada, o sea, que no tiene letra, que fue algo que los doctores de la ley se maravillaron. Escuche. Se sanó un cojo. Eso era algo que se maravilló todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero usted sabe qué maravilló más los doctores de aquel momento. No fue la sanidad del cojo. Y créame que ellos estaban atónitos por la sanidad del cojo. Pero la Biblia describe que ellos se maravillaban al oír a quién. A Pedro y a Juan. Porque eran hombres que no tenían letras. O sea, no tenían estudio. Eran hombres del vulgo, como ellos mismos los reconocían. Pero al ver la manera como hablaban, dile que está a tu lado. Dios te pone a hablar bonito. Pero eso viene por medio de la llenura del Espíritu. Si no estoy lleno del Espíritu, ¿qué voy a hablar? Si una persona lo que hablaba era malo nada más, no sabía expresarse, ahora Dios lo pone a hablar bonito porque es un denuedo, que es un don de Dios por medio del Espíritu Santo. Se maravillaban los doctores allí viendo a ese hombre hablar la palabra. O sea, mi amado, que cuando uno está lleno de Dios, aún te pone a hablar Dios bonito. Y en ese momento me tomó el Espíritu de Dios y me dijo, varón, ¿se acuerda lo que usted había dicho hace poco? El Espíritu de Dios lleva inquietándome con esta palabra y quiero decírsela porque no aguanto más nada el corazón. No aguanto, amado. Y es que el Señor le dice así, la gloria siempre es de Dios. Él se quedó así. La gloria es siempre de Dios. Y la gloria es siempre de Dios. ¿Quién le dio la sabiduría al doctor que intervino en tu caso? ¿Quién le dio la sabiduría al doctor para inyectarte la medicina que te inyectaron? Para que pudiera expulsar de tu cuerpo lo que fue expulsado. No fue Dios el que le dio el conocimiento. No fue Dios el que dijo que la ciencia aumentaría. El hombre que quedaba. ¿Y sabe lo que hizo? No se puso a pelear con el hermanito Carlito, que a lo mejor tenía 2 meses o 3 de convertido. No. Dijo, gloria a Dios, bien duro. Gloria a Dios. Y ahí mi fe aumentó y el Espíritu de Dios me dijo, lo que te manda, háblalo, que yo estoy contigo. Usted ve, mi amado, pudiera él haber dicho, espérate, pues si yo conozco la Biblia de Génesis y Apocalipsis, yo soy un conocedor de la palabra y pudiera él a lo mejor buscar versos para entrar conmigo en un debate, pero ¿sabe lo que dijo? ¡Gloria a Dios! Y yo dije con él, ¡gloria a Dios también! Y los hermanos se quedaron, pero ya se acabó la oración, estamos comiendo ahora, no importa, amado. A Dios lo alabamos en todo tiempo, en todo momento. Y allí empezamos a alabar a Dios, mi amado, y se rompió una altivez que se había levantado contra el conocimiento de Cristo, amado. Usted ve cómo se puede derribar por medio del consejo de la palabra. Pero ahora, si yo me creo, como decimos allá en Puerto Rico, la última Coca-Cola del desierto, eso hablaba yo la otra vez con alguien, ¿qué va a pasar conmigo? Porque ahí es claro, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y yo me creo que yo soy el más que sé y soy el más experiencia que tengo. Eso me va a llevar a mí a una altivez. Y esa altivez va a hacer que ese conocimiento de Dios que está confrontando en mí una actitud que no esté bien, no sea corregido. Pero cuando yo cojo esa actitud y la llevo al conocimiento de Dios, sea la palabra, confronta la actitud en mi vida y mi vida es cambiada y ahí empiezo yo a derribar una altimaña o una acechanza del enemigo para detener un crecimiento en mi vida. ¿Cómo sucede eso, amado? Por medio de la obediencia a la palabra. Por eso dice ahí, cuando termina esa parte de ese versículo, dice, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, si el pensamiento que el enemigo ha lanzado no va de acuerdo a la palabra de Dios, yo lo debo de llevar cautivo a la obediencia a Cristo y veo cómo se cae una traba del enemigo, veo cómo se cae una traba de las tinieblas. ¿Por qué se cae una traba de las tinieblas? Porque estoy usando el escudo
Cuando nos aferramos a la palabra de Dios y respondemos con fe, el escudo de la fe puede protegernos de las flechas de fuego que el enemigo dispara en nuestro camino. Estas flechas pueden venir en forma de duda, miedo, tentación y mucho más. Pero cuando confiamos en el Señor y conocemos su palabra, estamos equipados con el conocimiento, la fuerza y el valor para resistir cualquier ataque. Esa es la promesa de Dios, amado. Eso fue lo que Pablo le dio resistencia en Éfeso, luchando con fiera. Amado, si había espiritismo o hechicería, amén, o lo que era la magia, era en Éfeso. Y Pablo estuvo 3 años allí puesto firme, peleando con fiera. Y la iglesia creciendo, la iglesia avanzando, y la iglesia multiplicándose. Y usted dirá, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que hay un hombre con la armadura. Si el hombre tiene la armadura, no hay fuerza de demonio, no hay principado, amado. ¿No se recuerda Daniel? ¿Qué hacía Daniel? Orando. ¿Y contra quién peleaba Daniel? Con un príncipe de Persia, un principado de Persia. Se le oponía por 21 días, pero Daniel dejó de orar. No, mi amado, dile que está duro, no deje de orar. Va a ser fuerte la lucha, sí, Dios la va a permitir. Dios estaba permitiendo eso en la vida de Daniel, para que Daniel, amén, profundizara en la relación de la intimidad en un ayuno de 21 días. ¿Qué produjo ese obstáculo o esa amenaza para Daniel? Que se metiera más con Dios. 21 días, amado, estuvo ahí en ayuno, en súplica, en ruego. ¿Y qué le contestó el Señor? Desde el día número 1 yo oí tu oración. Desde el día número 1 que tú te humillaste, yo te oí. Pero llegué ahora. ¿Por qué llegó 21 días después? Cualquiera cuestionaría eso. Pero cuando uno va al propósito y a la voluntad de Dios, entiende que todo ese obstáculo produjo que el hombre tuviera 21 días en intimidad con el eterno Dios, teniendo experiencia con Dios, viendo la victoria de que Dios, tener una experiencia, una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, tener una experiencia con Jesús. Y no solo eso, sino que Jesús manda un arcángel, al ángel Miguel, arcángel Miguel, para que le ayudara, amén, y le venciera en aquel momento. Usted ve, amado, que los ángeles están a nuestro servicio. Entonces, si yo tengo este conocimiento de Dios, si yo tengo, amén, lo que es la fe en el Señor, ¿por qué yo voy a andar con miedo? Mira que el brujito allí, que me están lanzando un brujo acá. Existe el mal, pero la armadura te equipa para ser protegido de eso. Usted ve, amado, ¿qué te equipa a ti? La armadura, por eso estamos enseñando de ella. Porque si yo permito que ese conocimiento que me están dando, de que el brujo, de que el hechicero, de que, amén, la magia, todo esto, empieza la persona a coger un miedo. Ahora ve un brujo y le da miedo, cuando no debe de ser así. Si usted está vestido de la armadura de Dios, Pablo pudo estar en Éfeso, uno de los lugares más fuertes hablando espiritualmente. Por eso usted ve que esta carta está dirigida a Éfeso y le está hablando de la armadura de Dios, porque le está diciendo, en ese lugar donde se ha levantado la iglesia, donde llevo 3 años predicando, Pablo le decía, ha permanecido porque tengo la armadura. Si ustedes no se ponen la armadura, no van a poder pelear contra enemigos. Era lo que Pablo estaba dando. Yo soy el ejemplo. Estuve 3 años en esa provincia específica, la ciudad de Éfeso, enseñándoles, predicándoles y luchando contra fieras. Amén, principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura y peleen. Tomen toda la armadura para que puedan resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes, amados. Es la promesa de Dios. Ve que Pablo no negaba la realidad de lo que eran los espíritus inmundos, y cómo podemos ver a través de esta carta preciosa y de esta enseñanza hoy el orden que hay entre ellos. Gobernantes, hay principados, hay potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en la región celeste. Vemos el orden que tienen, amado. Pero él no le está diciendo que uno deje de hacer por ello, no. Él le está diciendo, pónganse en la armadura, porque si no tienen la armadura, no van a poder pelear contra ellos. Me acuerdo en una ocasión, una persona, se manifestó un demonio, amén, y cuando se manifiesta este demonio, la persona va, mi amado, pero no preparado, porque uno tiene que estar
estar con la armadura. Si no tiene la armadura, no ponga las manos. La persona va a poner manos así para impresionar. Y el demonio le ha dicho, tú no me puedes echar fuera. Tú eres una bochinchera. Así le dijo, amado, así claro lo oí yo. No pudo echarlo fuera. ¿Por qué? Porque no tenía la armadura. Para echar fuera a los demonios, tiene que tener la armadura. Él es que está a tu lado, tiene que tener la armadura. Si no tiene la armadura, no se van a ir. Dile, tienes que tener la armadura. Esto es una guerra real. Aquí no hay tregua. Aquí, amado, uno tiene que ponerse la armadura y pelear contra las fuerzas del mal. Aquí uno tiene que ponerse la armadura y atar los demonios y echarlos fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Me acuerdo que estaban en un culto de un hogar, amado, y sucedió lo mismo, se manifestó un demonio. Yo había venido de Puerto Rico recientemente, de una cruzada 1 mes y medio, y fuimos a ese culto del hogar, y me acuerdo que cuando se manifiesta el demonio, veo que le hacen un cerco, y se pone más fuerte, y se quiere lucir más, y yo estaba en meditación, y escucho la voz de Dios que me dice, ponle las manos, y cuando yo escuché la voz de Dios, yo no prediqué ese día, pero Dios me dijo, ponle las manos. Y cuando me acerqué, le puse las manos y ahí se puso más fuerte, amado. Fue una fuerza maligna fuerte. Se levantó el demonio de allí. La mujer salió corriendo. Le digo a la pastora, venga conmigo porque yo me cuido. El demonio entró a un cuarto solo. Yo no voy a entrar con una mujer sola. Le digo, pastora, venga conmigo. Y la pastora fue conmigo, amado. Y le pusimos las manos en aquel cuarto. El demonio soltó a la mujer, aceptó a Cristo. ¿Qué hace eso? La armadura de Dios. Si no tengo la armadura, no voy a ver eso. Si no tengo la armadura, voy a andar siempre derrotado. Ay, estoy en guerra. Yo también estoy en guerra. ¡Ay, qué fuerte! Yo también tengo lucha fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo la armadura y eso lo pongo en las manos de Dios. Y sé que Dios es veraz. Y sé que Dios lo va a hacer. Y sé que Dios es poderoso. Y la fe mía está siendo probada. Pero yo le creo a Dios, como dice ahí en inglés, que nothing impossible with God. Que para Dios no hay nada imposible, amado. Eso me da mi fe. Eso me da firmeza. Cuando el enemigo me lanza el dardo, tú no tienes la capacidad, tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr. Yo me acuerdo una vez también que fuimos a un lugar y yo no me sentía, amén, digno, amado. Me ha pasado eso otras veces, pero son tratos de Dios. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo es posible? Amén, que tú me levantas de esa vida que uno vivía. Y otro compañero le pasó lo mismo y me identifiqué con él porque él iba a enseñarle a la policía que antes lo perseguía por todo Puerto Rico. Ahora Dios le da oportunidad que se abra una puerta para ir, amén, a ese cuartel a enseñar la palabra de Dios. Y el enemigo le lanzó un dardo de él sentirse menospreciado a sí mismo y decir que cuando él iba a entrar por la puerta viró. Y se sintió tan indigno que cuando va a la espalda y se va, porque no se sentía digno de entrar a ese lugar a enseñarle a la policía la palabra, cuando la policía de Puerto Rico lo buscaba por todo Puerto Rico para arrestarlo. Fue una persona muy atada, amén, ahora transformado por el poder de Dios. Dios le da el privilegio de ir al cuartel general a enseñar la palabra de Dios, amado, amén. Y cuando va a abrir la puerta viró porque fue un dardo que lanzó el enemigo, pero al instante escuchó la voz de Dios. Estamos hablando del escudo. Los dardos son reales, amado, y lo enfrentamos todos, pastor, evangelista, todos ser cristiano enfrenta los dardos del enemigo para detenerlo. Y ese dardo fue lanzado, pero ahí vino la palabra. Y esa palabra fue el escudo, porque era cuando el soldado romano le tiraban un dardo, una flecha, caía, amén, o se pegaba al escudo. Y si el soldado no quitaba o apagaba esa flecha, se le prendía en fuego todo el escudo. O sea, los dardos van a estarles aquí a la mente. Y le dijeron, tú no eres capaz, mira que como tú eras, pero al instante Dios le dijo, yo te limpié, mi gracia está sobre ti, yo te ayudo, tú eres mi instrumento. Antes eras un instrumento de deshonra, ahora eres uno de honra. Antes eres instrumento de las tinieblas, ahora eres mi instrumento para llevar multitudes a Cristo. Pudo entrar al cuartel y predicar la palabra, pero ¿por qué sucedió eso? Porque apagó el dardo. Si no apaga el dardo, él ya le había dado la espalda, se iba a ir, pero escuchó la voz de Dios. O sea, la
la palabra recordándole, amén, que Dios lo llamó para eso. Y pudo entrar al cuartel y enseñarle a todos esos guardias, mi amado, porque esos son dardos del maligno. Te dice, tú no te cansas de ir a la iglesia. Mucha gente, ese dardo es eficaz. No vaya a la iglesia hoy. Mira, después de hacer esto y viene esa acusación, es el enemigo, es un dardo. Pero ese dardo, ¿cómo tú lo apagas? Amén, lo apagas por medio del escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Porque ahora viene otro complemento, amado, que es la espada, que se complementa con lo que es el escudo también, porque el mismo soldado con la espada cogía el dardo que estaba prendido en fuego y lo picaba, o sea, lo sacaba del escudo, porque si lo hace con las manos se quema. ¿Qué tenía que hacerlo con la espada? ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. Dice, tomando, amén, lo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted ve, mi amado, cómo usted puede apagar ese dardo. El soldado lo apagaba con la espada, lo picaba, le daba así y se caía al suelo lo que seguía encendido. Ahora la espada representa, lo vemos ahí claro, ¿qué representa? La palabra de Dios. Ahora cerramos, terminamos con esto, amado, porque si nosotros no empleamos lo que va a ayudar a que podamos resistir la armadura, es la oración. O sea, la oración es importante. Además de todas estas partes que hemos hablado, todas estas prendas, la oración también es importante. Dice, el poder de la Biblia viene de la obediencia y la aplicación de ella. Leer y conocer la palabra de Dios no es suficiente. Incluso los demonios y Satanás conocen la palabra de Dios. Santiago 2:19. Manténgalo ahí o escríbalo los que están tomando nota. La diferencia radica en que nosotros creamos lo que Dios dice en su palabra, que seamos obedientes a ella, vivamos en fe y la apliquemos diariamente a nuestra vida. Y eso va a dar como resultado cuando las tentaciones, los pensamientos tóxicos o el engaño externo viene a nosotros. Sabemos que tenemos un arma poderosa para contraatacar y es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Hoy me encontraba con mi hijo en un lugar, amado, encontramos un amigo de nosotros que hace tiempo no veíamos. Amén. Y cuando el hombre lo veo haciendo ejercicio, veo que él no está haciendo el ejercicio que siempre hace. ¿Qué fue lo que pasó? Que estuvo un tiempo sin hacer ejercicio. Por eso hace tiempo no lo veíamos. Y cuando llegó, el hombre no alzaba el peso que solía alzar. O sea, no era la misma fuerza la que él tenía. Fue lo que pude ver. Y le decía a Giancarlo, mira, viendo esto, el Espíritu de Dios me ha enseñado algo. Y él se echa a reír porque siempre la conversación mía y de él, que yo vivo siendo enseñado por las cosas que veo a nuestro alrededor, busco una enseñanza espiritual en todo. Y veía yo al hombre y yo le decía, espérate, pero antes tú tenías más fuerza. ¿Qué pasó con la fuerza? La perdió porque dejó de practicar el ejercicio. O sea, tenemos el conocimiento, pero ese conocimiento debe ser llevado a una práctica para que haya un crecimiento. Para que este hombre pudiera ahora recibir la fuerza que antes tenía que practicar el ejercicio de nuevo y ir subiendo poco a poco para tener fuerza para levantar lo que antes levantaba. ¿Cómo sucede eso, amado? Viéndolo en una aplicación espiritual. Por medio de la aplicación de la palabra, mi vida va cogiendo fuerza. Por eso usted ve que hay gente fuerte y la Biblia dice que hay débiles. Eso está ahí. Pero ahora los fuertes se van a vanagloriar y van a mirar a los débiles por encima. No, los fuertes tienen que ayudar a los débiles, dice la palabra. Amén, diga el débil, también dice fuerte soy, pero también habla que los fuertes tienen que ayudar a los débiles. No es para yo pretender que soy mejor que otro, no. Es yo ver a mi hermano en mi debilidad y como tengo la armadura, le voy a decir, ven acá, tú puedes, yo te voy a ayudar a levantar y lo voy a ayudar a que se desarrolle y lo voy a ayudar a que coja fuerza, como este muchacho lo vi yo sin fuerza, pero mientras va practicando el ejercicio, o sea, la palabra de Dios, va a ir teniendo experiencia, va a ir cogiendo formación, va a ir cogiendo fuerza, porque eso viene, mi amado, por medio de la aplicación diaria a nuestra vida. Y eso trae el resultado cuando las tentaciones, los pensamientos tóxicos o el engaño externo viene a nosotros. Sabemos que tenemos un arma poderosa para contraatacar y es la palabra de Dios, la espada del
Espíritu, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, mi amado. Aún Pablo en la cárcel entendía el poder que había en la oración, amén, colectiva, o sea, la oración congregacional. Él sabía el poder que hay en la oración. Por eso, si algo nosotros enseñamos, amado, que la oración íntima, aquella que nosotros damos en nuestro secreto o en el lugar, ese aposento que hemos separado para Dios, es importante. Pero también la oración colectiva, o sea, como iglesia también es poderosa. Amén. También es menester que nosotros oremos de esa manera para que nosotros podamos ver el resultado tanto en nuestra vida como en nuestro hermano que necesita nuestra oración, que necesita nuestro calor, que necesita nuestra ayuda. Yo he visto gente, amado, que con un abrazo nada más, un abrazo de corazón, se ha transferido fuerza del Espíritu a la vida de esa persona y dice, wow, cuánto anhelaba yo un abrazo así, cuánto anhelaba yo un beso así en ósculo santo hablando, amado, que hablaba con una persona y me dijo, tú tienes tu esposa para besarle, y le dije, yo la beso todo el tiempo, ese es mi amor, y la beso, sí, pero la Biblia habla del ósculo santo y eso no se puede practicar ahora. ¿Por qué? Por la malicia que hay, amado, pero eso es bíblico también, eso está ahí, saludado con ósculo santo, eso habla del beso, pero no es en la boca, amado, no se equivoque, amén. Usted ve que los amigos, yo me acuerdo que cuando uno llegaba a un lugar, uno saludaba a todo el mundo sin malicia, y bueno, decía así sin malicia, pero están con malicia porque no tienen a Cristo. Pero sin embargo, con esa práctica ellos la hacían. Ahora tú ves que en la iglesia uno se cuida, no lo hace por el qué dirán. Pero la Biblia habla de eso, y hablaba yo con un varón sobre eso y me dijo, tú tienes tu mujer, bésala todo lo que tú quieres. Y digo, yo la beso todo el tiempo a ella, si ese es mi amor. Pero estoy enseñándole que la Biblia habla de eso, que se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Por lo que hemos visto, amado, en lo que es el desarrollo de la iglesia. Muchos lugares lo han optado por no practicar, por la práctica que ha resultado en unas acusaciones no correctas, y por eso tú ves que ha habido, se han cohibido con eso, pero la Biblia habla de eso, amado. Amén. ¿No lo dice la Biblia? Amén, lo dice la palabra del Señor. Así que, amados, sigamos hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe, vistiéndonos con toda la armadura de Dios, amado. Estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo final. Satanás no está jugando, le queda poco tiempo. Cristo viene, mi amado, y de la manera que podamos resistir es con esta armadura. Esta madrugada tuve una experiencia con el Señor, con la venida nuevamente del Señor, pero en esta ocasión Dios me permitió ver, amén, lo que estaba sucediendo con los que se quedaban, y no es algo que la Biblia nos diga, sino que la experiencia estaba basada en la misma escritura, donde yo podía ver hermanos carnales, amén, entregar a otros hermanos. Estoy hablando de la iglesia ya siendo arrebatada, lo que estaba pasando en esta parte específica, viendo familiares entregarse, porque ya esos familiares estaban marcados, o sea, ya no tenían esperanza. Los que se marcan ya no tienen esperanza de salvación, y ellos mismos entregaban a familiares de ellos que no todavía estaban marcados. Usted ve que lo que se va a ver es un caos tremendo, amado. Y yo podía verlo con mis ojos, gente que yo conocía del barrio, del caserío, gente que yo conocía, amado, y he conocido, yo los veía con mis ojos, cómo sus parientes los entregaban porque se habían quedado. Y Dios me revelaba lo que era la necesidad de predicar la palabra a esta gente para que sus ojos fueran abiertos de que Cristo Jesús viene pronto, mi amado, que esto no es, amén, una historia, un cuento de hadas. La realidad de la venida de Jesucristo es real. Cristo viene, mi amado, y todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos dice una sola cosa: Cristo viene, pero viene por aquellos que tienen la armadura de Dios. Si no tenemos la armadura de Dios, no vamos a tener firmeza. O sea, de la manera que yo puedo tener firmeza es por medio de la armadura de Dios. Dile que está a tu lado, ponte la armadura, que ya Dios la ha enseñado. Ahora nos toca a nosotros llevar este conocimiento a la práctica y vamos a ver el resultado, amado. Si este conocimiento yo no lo llevo a la práctica, solamente voy a tener un conocimiento más.
Pero si yo me propongo en practicar este conocimiento, voy a ver un resultado en mi vida y en la de los que me rodean, amado. Dios transforma, Dios liberta. Se puede vivir el Evangelio, se puede vivir la palabra con la ayuda del Señor, amado. Cuando uno vive negado a hacer la voluntad de Dios, podemos, porque todo lo puedo en Cristo, dice allí, que me fortalece. O sea, no soy yo solo, el Señor me ayuda. El Señor está conmigo y me ha dado una armadura para que yo pueda resistir. Pongamos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta preciosa hora. Si hubiera alguien en medio nuestro que desee oración por fortaleza, aproveche para estar orando por usted, que Dios le dé fuerza, que Dios le ayude, que Dios le siga animando, siga glorificando de manera especial, amado. Este es el propósito de la palabra, amado. La palabra nos ayuda, la palabra nos fortalece. Dios bendiga a la hermanita que pasa, gloria al Señor, amén. Vamos a estar orando, amén. Todo aquel que quiera oración, pase, mi amado. Dios fortalece, Dios ayuda, amén. Es la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos que siguen pasando, gloria a Dios, para siempre. Damos gloria al Señor. La pastora nos ayude por aquí también a orar por estos hermanitos, que Dios les dé fuerza, que Dios les ayude. Ya hemos aprendido hoy lo que dice la palabra de la armadura de Dios, y ahora vamos a orar para que Dios fortalezca este grupo de hermanos que ha pasado en esta preciosa hora, la oración, amado. Estamos viendo el crecimiento de Dios, estamos viendo lo que Dios está haciendo en este lugar, amado. Viene más de Dios, sigamos unidos peleando la buena batalla de la fe, que lo que Dios habló se va a cumplir, amado. Será como Dios ha dicho. Dile que está a tu lado, será como Dios ha dicho. Será como, dile a la pastora que venga para que me ayude, Giancarlo. Ella está allí con los niños, bro. Gloria al Señor. Te adoro, Jesús. Ayúdeme a orar, pastora. Qué lindo es Dios. Gracias, Padre, por tu armadura. Gracias por tu palabra que es poderosa. Tu palabra que no torna atrás vacía. Tu palabra, Dios amado, que da el resultado, como dice tu misma palabra. Esa palabra que no torna atrás vacía, sino que hará todo aquello por lo cual ha sido enviada. Jesús, ayúdanos, Dios. Sin ti no podemos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Por eso enseñamos de acuerdo a tu palabra, Señor. Porque eres tú en nosotros. El pámpano por sí mismo no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Sin mí nada podéis hacer, dijiste, Señor. O sea, solo por medio de ti es que somos más que vencedores, Padre. Oh, te adoro, Jesús. Gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque tú estás aquí, mi Señor. Oh, te adoro, Dios. Qué lindo eres, Jehová, aleluya. Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Hay una presencia bien linda de Dios, amada iglesia. Oh, siente los ríos de agua viva. Siente los ríos de agua viva. Siente los ríos de agua viva ahí ahora. Oh, suelta la carga, suelta la preocupación, suelta lo que te agobia. Suéltalo ahora, suéltalo ahora. Suéltalo ahora. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Los que creen en mi nombre, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida, mi amado. Esos ríos de agua viva que corren, que nos dan testimonio de decir que hemos creído en nuestro Señor. El Espíritu Santo, el Paracleto, la tercera persona de la Trinidad. Oh, el Espíritu de verdad, el Ruá Elohim, el Espíritu de Dios está aquí, está en nosotros, se mueve en medio de nosotros. Es el Espíritu de Dios, el que se movía sobre la faz de las aguas, el Ruá Elohim, el Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, alévase, Espíritu de Dios, fluye.
Oh, fluye, Señor, fluye, fluye. Fluye, fluye sobre cada uno de mis hermanos. Fluye en este lugar, Espíritu de Dios. Fluye, 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 fluye. Fluye, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, fluye. Espíritu de Dios, fluye, fluye, fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, Espíritu de Dios, fluye. Fluye, Espíritu de Dios. Oh, Dios está poniendo armadura. Dios está poniendo armadura. Oh, Dios está poniendo armaduras. Se eleva, sójale. Dios te está revistiendo, mujer, para que pelees. Dios te está revistiendo. Abasaya, levasei. Ay, Dios mío. Dios te está revistiendo, mujer. Porque es de la manera que vas a vencer. Porque Dios ha visto tu corazón. Como con humildad estás queriendo andar con rectitud delante de Dios. ¿Cómo quieres corregir? ¿Cómo quieres enderezar lo que Dios te dice que enderece? ¿Cómo quieres arreglar lo que quieres que arreglar? Y Dios lo está viendo, mujer. Y Dios te está llenando, te está revistiendo para que tú pelees. Para que tú pelees. Ella levase, Dios mío. Oh, Rey de Gloria. Abasai, mi alma adora a Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, 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 Espíritu de Dios. Tú estás aquí, mi Señor. Tú estás aquí, mi Señor. Oh, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Dios. Ay, papá, gracias. Ay, papá, gracias. Ay, papá, gracias. Oh, mira a tu sierva, Señor. Mira a tu sierva, Padre mío. Mira a tu sierva. Yo te pido que tú la fortalezcas. Yo te pido que tú la ayudes, Padre. Que ella siga adelante, Padre mío. Que ella siga, amén, hacia adelante. Padre, a pesar de la contrariedad, a pesar del levantamiento, a pesar de la fuerte lucha que está en su contra, Padre, hoy tú le das fuerza nueva. Hoy tú la revistes con tu armadura para que pelees. Hoy tú la revistes con la armadura, Padre. Hoy tú la revistes con tu armadura, Dios mío, para que siga adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios le da fuerza, Dios le da fuerza. Dios te fortalece, Mayra. Dios te está dando fuerza. Dios te está dando fuerza, mujer. Dios te está dando fuerza. Dios te está fortaleciendo. Dios te está llenando de su espíritu. Sale, alévase, Dios mío. Satura de la cabeza a los pies. Ay, papá, Dios amado. Tú eres el que confirma la palabra, Dios. Tú eres el que confirma la palabra, Jehová. Avasáyale. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Veo que una carga se está yendo. Una carga pesada, pastora. Póngale la mano en la espalda ahí, pastora. Ahí mismo, séllale. Se va ahora, se va ahora. Toda carga se va ahora. Toda carga se va ahora. Dios te reviste, mujer. Dios te reviste. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Qué bueno tú eres, Dios. Oh, te adora mi alma, Jesús. Te adora mi alma, Jesús. Te adora mi alma. Yo necesito dos damas por aquí rápido que me ayuden a levantarle las manos a mi hermana aquí. Una la tome por una mano y otra por la otra. Oh, yo necesito alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Alguien que me ayude a adorarle. Muchas veces necesitamos esa ayuda, amado. Necesitamos ese Aarón. Necesitamos ese Hur. Representan esos ayudadores que en el momento de la necesidad van a ir a ayudar. Van a ir a edificar. Porque necesita la ayuda. Necesita la fuerza. ¡Eh!
necesita, pero el Espíritu de Dios la está fortaleciendo. El Espíritu de Dios la está fortaleciendo, porque fue la promesa que Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar el Consolador. Ay, el Espíritu de verdad. Dios bendiga esa guerrera ahí, mira que viene. Dios bendiga esa guerrera, aleluya. Dios bendiga esa guerrera. Ay, Dios mío, Señor. Dios bendiga este grupo de guerreras. Ay, cuidado ahí, ayuda a Gina ahí. Ay, Dios mío. Dios bendiga esta guerrera que viene. Ay, Dios, ayudan y levantan sus manos y le dicen: tú no estás sola, aquí estamos contigo. Poderoso eres, Jesús. Se le hace y se le. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, que nos asiste. Gracias, Espíritu de Dios, que está aquí. Así Dios quiere la iglesia, amado. Dios quiere la iglesia unida, amado. Porque una iglesia unida es una amenaza para las tinieblas. Las tinieblas saben la amenaza que es la iglesia unida. Pero el enemigo dice: voy a sembrar enemistades, voy a sembrar superioridad, que unos se crean más grandes que otros, voy a sembrar comparación, voy a sembrar celos, envidia. Eso hacen los demonios. Pero la iglesia que tiene la armadura dice: no, aquí no vamos a permitir que entre la división, no vamos a permitir que entre el celo, la envidia, no vamos a permitir que entre la comparación, no vamos a permitir, no, aquí vamos unidos. Aquí vamos unidos. ¡Ey, alaba, ay, Dios mío! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Oh, Espíritu de Dios! Mira a Zaire como ella mira, porque ella ve el ejemplo, amado. Padre, bendice a esta niña de manera especial, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ella observa y aprende, mi amado. Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios, Él está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, amado. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias que tú estás aquí en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos das la fuerza, que tú nos equipas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias por todo lo que hiciste, Dios, y por lo que continuarás haciendo, Padre. Gracias. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es el honor. Recibe la gloria, mi amado Salvador. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Fortalece a mi hermana de manera especial, Padre. Oh, tú has visto su esfuerzo, su entrega, Padre mío. Su devoción, su servicio, Señor. Tú has visto, Señor amado. Pero en esta hora ella necesita fuerza nueva, Dios. Ella necesita fuerza nueva, Dios. Que solo tú la puedes dar de lo alto. Tú lo viviste allí en el Getsemaní, Señor. Cuando todo el peso y aquella situación de ese proceso duro que venía, que dijiste: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y enviaste un ángel el cual los tocaba y los fortalecía. Yo te pido en esta hora que tú fortalezcas a mi hermana, que tú uses nuestras manos, Señor, para que ella pueda sentir fuerza nueva, Cristo, como así lo sentiste en el Getsemaní, que aquel ángel te tocaba y te fortalecía, que ella pueda sentir el vigor y la fuerza que provienen de lo alto,
como dice tu palabra, tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aumenta la fuerza de mi hermana. Aumenta la fuerza de mi hermana, Padre. Que ella siga hacia adelante peleando la buena batalla de la fe. Que ella siga, Señor. Que ella siga, Padre. Porque muchas veces sopla el viento en su contra. Y la hace pensar ahí en el pensamiento, Señor. En medio del conflicto y de la lucha diaria. Y la hace creer que tú te has olvidado. Pero Dios no se ha olvidado, mujer. Es como dice esa letra. Todavía yo estoy aquí, esperando que te rindas a mí. Levántate de tu aflicción y recupera lo que has perdido. Cuando el Espíritu a mí me habló, me levanté bajo la unción de Dios y comencé a decirle al enemigo: suelta lo que es mío. Vamos, díselo. Suelta mis pertenencias, suelta mi sueño, suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio, suelta mi salud. Vamos, díselo ahí, que Dios te dio la autoridad, mujer, para atarlo y echarlo fuera, 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 en el nombre de Jesús. A mi familia, eso es, ahí está Dios. Mira lo que hace la palabra, mira lo que hace el Espíritu de Dios. En un momento de prueba en mi vida, comencé a turbarme y empecé a soltar las cosas que Dios me había dado. Pero sabes una cosa, que al otro lado el Espíritu de Dios te decía: todavía yo estoy aquí, mujer. Yo no me he olvidado de ti. Yo estoy ahí. Samaya leva suita. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Y te doy la fuerza. Y te doy el poder para que tú lo ates. Samaya lai selei. Basei, lo eché fuera. Basai, Dios mío. Siento que algo se rompió, pastora, lo siento aquí. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sentí cuando se rompió! Literal, sentí que algo hizo. Ella también lo sintió. Y eso es lo que hace. Ay, se lee la unción, ese aceite que desciende sobre mi cabeza, me satura, me llena. Se lee, abajo, lee. Espíritu de Dios, ahí está consolando. Ahí está consolando, amado. Esas lágrimas no caen en el suelo. Dios las recoge en una redoma. No crean que esas lágrimas son señal de debilidad. No, mi amado. Esas lágrimas Dios las recoge en una redoma. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios no desprecia ese corazón contrito y humillado. Porque la Biblia habla del poder de la humillación. Humillado bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y Dios le está dando fuerza. Esto es lo que Dios está buscando: gente que ayuden a otros, gente que levante sus manos. Y dale un abrazo fuerte, pastora. Dale un abrazo fuerte a esa hermana ahí, fuerte, fuerte. Recibe ese abrazo fuerte ahí, mi amada. Dios no se ha olvidado de ti. El Espíritu Santo está aquí, iglesia. Recibe la gloria, Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Mi alma te adora, Jesús. Ay, papá, qué lindo tú eres, Jehová. Qué lindo tú eres, Dios. Alabado sea el Todopoderoso para siempre.
Mi alma te adora, Dios, mi alma te glorifica. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Gracias por tu presencia. Recibe toda la gloria, Dios. Mira a cada hermano que ha estado en sintonía. Oramos por cada uno de ellos, Dios. Que tú le des fuerza, que tú le des salud, Padre. Que tú cumplas tu propósito en cada uno de ellos, Señor. Allá nuestra hermana Marilyn, que siempre nos ve allá en su casa, Padre. Te pido que la ayude. Te pido que la fortalezca, Señor. Te pido, Padre amado, que tú hagas un milagro en su vida, Señor. Que aún ella a la distancia le inspiras para hacer de bendición este lugar. Yo te doy gracias por ella, Padre. Y no solo por ella, sino por cada hermano, Dios, que está ahí siempre, Padre amado, gozándose a través del en vivo, a través de la emisión directa, Padre amado, esperando escuchar una palabra de restauración, palabra de liberación, palabra impacto, Dios, una enseñanza sana que nutra su vida, Padre. Y yo te doy gloria y honra a ti, Padre amado, por lo que tú estás haciendo, el avivamiento que tú estás trayendo, Padre amado, Señor. Dios amado, te pido que cada una de las peticiones, Padre, que tú te glorifiques en cada una de ellas, y te doy gracias por la que has contestado. Gracias por la que contestarás y por lo que continuarás haciendo en cada uno de ellos, Jehová. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.